doctor Diego Marín con fallo de implantación y aborto recurrente. El doctor Diego Marín es biólogo de formación de la Universidad de Costa Rica. Completó el máster de embriología clínica del Instituto Valenciano de Infertilidad en Valencia, España. Posteriormente realizó un doctorado en genética reproductiva en Reproductive Medicine Associates of New Jersey y la Universidad Thomas Jefferson en New Jersey, Estados Unidos. Actualmente lleva a cabo una fellowship postdoctoral en la empresa Genomic Prediction y es gerente regional de las Américas en la misma empresa. ¿Está por ahí, doctor? Sí, ¿me ven y me escuchan bien? Le escucho bien, doctor. ¿Y la presentación se ve bien? Se ve perfecto. Ok, pues muchas gracias por la introducción. Y de parte mía y de la empresa Genomic Prediction, para nosotros es un honor participar en este congreso. Es de nuestro interés hacernos conocer y bueno, interés personal mío también porque soy centroamericano. En la portada pueden ver mi conflicto de interés. Tengo tanto la parte académica como la parte de empleado a tiempo completo de esta empresa. Y hoy yo les voy a hablar sobre el dolor de cabeza de todos nosotros, que es el fallo de implantación y el aborto recurrente. Y no digo o, porque estos son dos conceptos que tienden a usarse como sinónimos y son diferentes. Y eso es importante a la hora de ver la etiología y, por ejemplo, el manejo que podemos darle en nuestras clínicas. Entonces, antes de comenzar, simplemente un recordatorio del proceso de implantación. Recordemos que cuando hay un transfer de un blastocisto o hay un blastocisto concebido en vivo, este pasa por varias etapas. Hay luego una invasión de las células del trofoblasto en el endometrio, lo cual inicia una respuesta incluso inmunológica del útero. Vemos luego en betas positivas, vemos en aparición de sacos gestacionales y luego una remodelación vascular uterina que es importantísima para una correcta placentación y un embarazo a término. Ahora, con respecto al fallo de implantación, quiere decir cuando hacemos un transfer y no hay evidencia de saco gestacional, haya o no beta. Esa es la definición. Y recurrente, pues varias clínicas manejan su definición propia, pero el consenso es 4 blastocistos transferidos en al menos 3 transferencias embrionarias fallidas. El punto es cuando vemos un fallo de implantación que pasa muy a menudo, y eso es un gran problema. Ahora, causas de fallo de implantación podemos separarlas en dos grandes grupos. Uno es el factor embrionario, factor genético, las enucleoidías, y otro es factor endometrial. Podemos también hablar sobre receptividad endometrial, sincronía con el embrión, endometriosis, pero lo que les voy a mostrar a continuación son datos que, digamos, enfatizan el mensaje que el protagonista en fallo de implantación es el factor embrionario y el genético. Y esto ocurre por la naturaleza de nosotros como seres humanos. O sea, la nucleoidía embrionaria es la anomalía genética más común en seres humanos. Esto fue un estudio de Jason Franasiak que realizó en RMA, New Jersey, donde cogimos datos de 15.000 embriones, esos son biopsias de trofectodermo, y vimos el porcentaje de aneuploidías por paciente y por edad de los pacientes. Y como pueden ver, incluso en pacientes jóvenes de 20, 30 años, existe una tasa de aneuploidía considerable que también vamos a observar en donantes de ovocitos. Obviamente que el problema comienza a ser bastante difícil cuando vemos pacientes añosas y llegan hasta 80% de embriones aneuploides después de 42 años. Entonces, como la biología es tan fuerte, se desarrolló el test genético preimplantacional para aneuploidías. Entonces, esto lo que hace es, por medio de una biopsia de trofectodermo, determinamos si el embrión tiene el número correcto de cromosomas. Y bueno, hoy por hoy vamos a hablar de aneuploidías, sin embargo, tenemos que tener claro que esto ya ha evolucionado y podemos incluso hacer diagnósticos de arreglos estructurales, enfermedades monogénicas e incluso poligénicas que nosotros introducimos el año pasado con nuestra plataforma LiveView, todo de una sola biopsia. Entonces, para poner un poco en perspectiva cómo está el mundo, estos son datos del 2018 de los ciclos de Estados Unidos de reproducción asistida, donde pueden ver que ya el 40% de los ciclos se hacen con PGT.
Ya para 2020 estimamos alrededor de 50%, casi la mitad. Entonces, simplemente para poner en contexto este test. Y aquí les muestro lecciones de un estudio de no selección. Un estudio de no selección es el diseño experimental por excelencia para determinar la utilidad clínica y el valor predictivo del test genético de aneuploidías. Entonces, este fue un estudio que realizó Marie Werner y el doctor Scott en RMI, New Jersey. Lo que hicimos fue coger pacientes que iban a llevar a cabo un transfer de un solo embrión, biopsiamos los blastocistos, la biopsia la congelamos, no la tocamos, transferimos esos blastocistos, esperamos a ver el resultado clínico y después fuimos a analizar las biopsias. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos en realidad determinar el valor predictivo de un diagnóstico, ya sea euploide o aneuploide. Entonces, lo que obtuvimos fueron dos principales conclusiones. En primer lugar, cuando el embrión es aneuploide, la tasa de implantación sostenida es prácticamente nula. O sea, no tenemos que preocuparnos de que cuando hacemos ese tipo de test estamos desechando embriones viables. Si es aneuploide, no va a implantar. Y si implanta, va a ser un niño que va a salir con un síndrome. Y la otra conclusión es que la tasa de implantación sostenida por transfer llega a ser hasta casi de un 70%. Entonces ya los dos beneficios son bastante altos. Ahora, obviamente existe un rango de esas tasas de éxito cuando hacemos PGT, porque es también importante saber que hay muchas plataformas de PGT y cada una tiene sus cositas, algunas ni siquiera son validadas, simplemente las tiran al mercado y por eso es que vemos ese rango entre 40 y 70% de tasa de éxito. Sin embargo, es algo o sea, mucho mayor que lo que vemos en la práctica clínica. Entonces, simplemente antes de seguir, la transferencia de un embrión euploide por medio de PGTA trae muchísimos beneficios. Uno de ellos es que equipara la tasa de recién nacido vivo con la transferencia de dos embriones que no fueron testados por PGT. Esto lo podemos ver de datos del Randomized Control Trial del Dr. Foreman. Y además de eso, elimina completamente embarazos múltiples, porque estamos transfiriendo solamente un embrión. Y eso fue algo que Mikkel también dejó muy claro, que el presente no es el futuro, el presente es intentar hacer transferencias de un solo embrión y preferiblemente controlando la fluidez embrional. Entonces, volviendo a estos datos del estudio de no selección, a pesar de que esto trae muchos beneficios, no mencioné, por ejemplo, la disminución de tasas de aborto, además disminuye el tiempo de una paciente desde que llega a la clínica hasta que se queda embarazada. Eso es muy importante porque transferes fallidos son daños psicológicos, económicos. Sin embargo, vemos que no todos los embriones se implantan, euploides. Hay alrededor de un 30% de embriones que todavía no lo logran. Entonces ahí es donde podemos hipotetizar que existe un factor endometrial. Entonces esa fue una pregunta bastante grande que nos hicimos en el centro donde es este doctorado. Y nos preguntamos, controlando el factor genético embrionario por medio de PGTA, ¿qué tan frecuente es el fallo de implantación recurrente? Y entonces para hacer esto, hicimos un estudio de alrededor de 4.500 pacientes, cada una llevó 1, 2 o hasta 3 transferencias de un solo embrión euploide y simplemente comparamos los resultados, dependiendo si era 1, 2 o 3 los transfer que había llevado cada paciente. Y lo que descubrimos fue que el fallo de implantación recurrente por factor endometrial es bastante raro. Estamos hablando que menos del 5%. Y este estudio, bueno, lo presentamos como presentación oral el año pasado en la SRM con el doctor Paul Pirtea. Y como ustedes pueden ver aquí, en el eje de las X vemos el número de transferencias de euploides. Vemos que cuando se hace un transfer de euploides, tenemos hasta un 70%, pacientes que llevan 2, llegan hasta un casi 90% de implantación sostenida, y pacientes que llevan hasta 3 transfers, alcanza hasta 90%. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que menos del 5% de las pacientes no quedan embarazadas después de 3 transfers de embriones euploides. Viendo tasas de recién nacido vivo, vemos números muy parecidos. Y aquí el mensaje que quiero dejar es que es importantísimo controlar la fluidez embrionaria, porque yo sé que existen muchos tests, que receptividad endometrial,
que el test de esta mutación, que el test aquel de este. Si no controlamos la ploidía embrionaria y un embrión que es transferido a esa neuploide, por más test que se haga, ese embrión no va a implantar. Por más medio de cultivo, el embrión no va a implantar. Entonces, es por eso que es tan importante en fallo de implantación controlar la ploidía embrionaria. Y yo sé que a veces no es tan fácil implementar un programa de PGT, pero ya en 2020 es irreversible no hablar de genética embrionaria cuando hablamos de fallo de implantación. Y ya en estas épocas no es tan difícil como hace 5 años. Y bueno, el verdadero fallo de implantación recurrente es bastante raro, menos del 5%. Entonces, eso es con respecto al fallo de implantación. Luego está el aborto recurrente. Y el aborto recurrente, o RPL por las siglas en inglés, está definido cuando hay 2 o más pérdidas de un embarazo clínico. O sea, hubo implantación, hubo evidencia de saco gestacional, pero después de ahí, pues hubo una pérdida. Y la definición aquí es pues más única, hay más consenso, simplemente que, digamos, la SRM dice que es hasta la semana 20 de gestación y la R hasta la semana 24. Entonces, causas de aborto recurrente, igual. Podemos partirlas en esas 2 grandes causas. El factor embrionario genético no nos lo podemos quitar de encima, siempre va a estar presente. Y también luego el factor endometrial uterino, porque aquí estamos hablando ya de cosas como la inmunología, aquella respuesta inmunológica del útero cuando recibe un embrión, las trombofilias. Sin embargo, aquí tengo que mencionar que ya no es tan separado el embrión y el endometrio, porque aquí ya estamos hablando de una placentación. La placenta es cosa de 2. Entonces, a pesar de que el factor embrionario tiende a ser el protagonista, ya hay una combinación de ambos factores cuando hablamos de aborto recurrente. Y bueno, ¿eso es por qué? Porque lo que es la remodelación, de la vascularización uterina es importantísima y crucial para una correcta placentación. Entonces, si esto no ocurre, ahí es donde vemos problemas como es el aborto de repetición o incluso complicaciones del embarazo mediadas por placenta como es la preeclampsia. Entonces, yo les voy a mencionar un poco sobre los aspectos o las causas moleculares de este tipo de problemas, específicamente el aborto de repetición. Y uno de los principales causas moleculares son desórdenes de hipercoagulación hereditarios. De estos hay muchos, hay mucha publicación que el factor de Leiden, que el factor 11, que el anticuerpo antifosfolipídico, y existe también contradicción en la utilidad clínica. Pero hoy les traigo algo que es bastante novedoso y bastante fácil de implementar en los centros, que es un test para determinar si la pareja es portadora de una mutación en el gen anexina 5. Entonces, la mutación son 4 mutaciones puntuales en el promotor de este gen. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el embrión es portador de esa mutación, la baja la expresión de anexina 5 que se expresa en el sincitio trofoblasto y esto hace que haya coagulación. ¿Por qué? Porque la anexina 5 tiene un efecto anticoagulante. Entonces, digo el embrión porque a pesar de que el test lo hacemos en los padres, pues claro, si los padres no son portadores, este tema no lo tenemos ni que tocar. Pero si los padres son portadores, es muy importante determinar si el embrión tiene también ese gen y puede causar ya sea preeclampsia o el aborto recurrente. Y esto se ha estudiado muchísimo y prácticamente todos los estudios independientes, diferentes países, tienen la misma conclusión, que es que la frecuencia de esa mutación en los pacientes con ya sea aborto recurrente o pacientes infértiles que llegan a clínicas de infertilidad, la prevalencia de esa mutación es mucho más alta que controles fértiles. ¿Okay? Y como pueden ver, hago hincapié en eso. Son estudios independientes de varios países, la Argentina, Japón, europeos. Y bueno, esto lo que nos hizo fue abrirnos los ojos en que había que ver cómo podíamos como genetistas, como embriólogos, dar respuesta a este problema. Y junto con el profesor Simon Fisher desarrollamos un test, que es un test de screening de cribado, donde por medio de una muestra de saliva decimos si ya sea el padre o la madre son portadores de esta mutación.
Y es importante hacérselo a los dos, porque la madre puede no tenerlo, pero si el padre lo tiene, existe la posibilidad de que el embrión lo herede. Entonces, por eso ese test es tan importante y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, solamente para ponerlo en contexto, si llega un paciente y son portadores de este test, la mutación M2, ¿qué podemos hacer? Existen dos opciones. La primera opción es una opción de medicina de precisión, y esto lo publicó el Dr. Fisher en 2016, es el tratamiento con heparina de bajo peso molecular. Entonces, él hizo un estudio donde cogió pacientes que llegaban a su clínica, portadores de esta mutación, y comparó los resultados cuando no había tratamiento con heparina de bajo peso molecular versus cuando lo había. Y cuando hacía este tratamiento, pues las tasas de embarazo eran equiparables a controles fértiles. Entonces, esa es la opción cuando no existe, por ejemplo, la posibilidad de realizar un test en el embrión, porque esa es la segunda opción. O sea, si vemos pacientes que son portadores, lo ideal sería seleccionar embriones que no son portadores de esta mutación. Como les dije, es un factor embrionario. Entonces, esto ya es posible por medio de una biopsia trofectodermo, donde se hace un PGT para detectar el M2, y claro, controlando siempre por la haploidía del embrión, porque el PGTA ya está incluido. Entonces, si quieren ahondar más en este tema, ayer hicimos un webinar bastante interesante, muy bien recibido, con el Dr. Fisher, Nathan, sobre este test y experiencias de varias clínicas aquí en Estados Unidos de cómo utilizarlo. Es un test bastante sencillo, así que si quieren ahondar en el tema, pueden visitar y ver estas grabaciones. Y por último, está el factor inmunológico. Este no voy a entrar mucho detalle porque requiere casi 5 charlas para hablar sobre él. Pero digamos que el factor inmunológico es importante porque cuando existe esta remodelación de arterias espirales, esto pasa por la interacción, ya sea entre las células del del trofoblasto que llegan a invadir el endometrio y las células natural killer uterinas. ¿Por qué? Porque esto, cuando llega un embrión y comienza a haber invasión, hay una respuesta inmunológica. Y es una respuesta inmunológica necesaria. Cuando nosotros pensamos en una respuesta inmunológica, siempre pensamos que en defensas, que es algo contra de lo que es foráneo. En el caso de un embarazo, cuando llega el embrión, es crucial que haya una respuesta inmunológica. ¿Para qué? Para que haya esa remodelación vascular y pues haya una placentación correcta y un embarazo a término. Simplemente dejo estas dos referencias, quien quiera ahondar en el tema. Esto lo presentamos el año pasado. Fueron embriones euploides, o sea, siempre controlando la haploidía del embrión, y vimos que a pesar de ser embriones euploides transferidos, ciertas pacientes con ciertos embriones, dependiendo de la combinación de receptores y ligandos, el riesgo de aborto puede incrementar. Y esto también es muy importante en donantes, porque en donantes tenemos el útero, el embrión, perdón, el espermatozoide y además un tercero. O sea, ya el factor inmunológico se vuelve incluso más importante. Entonces, en resumen, el aborto recurrente igual, digo de necio, es imprescindible controlar la haploidía embrionaria. Y bueno, como les mencioné anteriormente, la remodelación de la vascularización uterina, correcta placentación, es crucial para la correcta placentación y el embarazo a término. Y antes de acabar, tenemos que recordar una cosa. Sí es verdad que es importante cribar por este tipo de mutaciones trombofílicas o por el factor inmunológico, pero recordemos que estos son factores de riesgo de medicina de precisión. O sea, son ciertos pacientes, son algunos, no todos, los que se van a beneficiar de estas técnicas. Por otro lado, la neoploidía embrionaria nos afecta a todos por parejo como especie humana. Entonces, por eso es tan importante prestarle atención a ese factor. Entonces, ya casi 20 minutos. Agradezco a mi equipo aquí en Genomic Prediction, principalmente a Nathan Treff, quien es nuestro cofundador y mi mentor en genética reproductiva. Quiero agradecerle especialmente al doctor Paul Pirteda del Hospital Foch en París. Con él fue quien realizamos el estudio de fallo de implantación recurrente y nos da ese mensaje tan importante de que no es como nos lo pintan a veces, es bastante raro. Y bueno,
también me ayudó un poco en esta charla porque quería también pasarles un poco lo que es la perspectiva clínica médica. Finalmente, agradecer al Centro Procrea, al doctor Novales de Freddy Mejía por la invitación y a Merck. Entonces, si tienen alguna duda, no duden en enviarme ya sea por email o WhatsApp o en el mismo chat de este congreso. Muchas gracias.